amores. Primer video de YouTube, me parece bastante importante y contributiva sobre todo a la información que tengo que dejarles por acá. Tiene que ver con lo que es la paternidad consciente, pero también mucha concienciación hacia esta nueva generación que está viniendo que tiene que ver con los niños. Y no viene desde ahora, realmente las personas desde el 90 en adelante han sido muy evolutivas, muy expansivas, muy distintas, pero sí ciertamente quienes están viniendo últimamente de niños, digamos desde el 2020 para acá, han sido los más cuestionados, ¿no? Entonces quería en base a esto dejar un mensaje porque no solo me ha pasado a mí en consultas, o sea, me han venido padres o abuelos que me dicen, mira, ve este niño, ¿qué le está pasando? Como personas, colegas que me han dicho, mira este caso o X. Entonces, primero quiero comenzar por conversar hacia los padres. ¿Desde dónde estás siendo padre o madre? Es decir, ¿desde dónde tú estás ejerciendo ese rol? Y seguramente se me van a quedar como que, ¿de qué estás hablando? No entiendo. Todos en esta vida tenemos e iniciamos a través de un rol. Todos somos hijos, ¿ok? De hijos pasamos a otros roles. Somos hermanos, somos tíos, en fin, tenemos diversos roles en la sociedad. Hasta que, bueno, elegimos o supuestamente dicen no elegir porque fue un pelón o lo que sea, ser padres. Entonces, bueno, eres padre. Ojo, yo no he elegido aún serlo. Y esto lo voy a conversar más adelante porque hay un gran punto de vista con esto, pero sé que hay padres que se encuentran ejerciendo ese rol desde su niño interior. Entonces podemos ver a padres que están buscando inculcarle cosas a niños desde ese niño, como que lo que yo no tuve, o tienes que hacer lo que yo no tuve o lo que yo no hice, como para satisfacer justamente eso, esa visión de mi niño interior. O estoy repitiendo lo que hicieron mis papás conmigo, o simplemente quiero hacer roles o ejercerlo como otras personas lo están llevando y tengo también muchos miedos o frustraciones y a raíz de ahí yo estoy educando a mi hijo. Cuando estamos en todas estas formas, sin darnos cuenta, obviamente estamos ejerciendo una paternidad de forma inconsciente que el niño la está recibiendo y la está viviendo. Y eso genera demasiada frustración a los niños, pero sobre todo a estos que están viniendo no solo del 90 para acá, vuelvo y repito, del 2020 para acá. Entonces sería importante que te preguntes cuántas veces al día yo estoy educando a mi hijo desde mi parte adulta concientizada o desde mi niño interior no entendido. Y con esto no quiero que me malinterpreten, porque yo sé que todos tenemos ese niño y no lo podemos, digamos, coartar. Una de las cosas que yo les digo a los padres que vienen conmigo a sesión y les he comentado, mira, lo más hermoso que tienen los padres es a su hijo. Porque ellos te muestran tanto, ahí te están dando un espejo tan grande de cómo te encuentras tú internamente, cómo requieres amarte a ti misma, pero también amarlo a sí mismo, porque es toda tu forma, es toda tu muestra de decir, aquí hay cosas a cambiar, pero cuánto realmente yo lo percibo desde ahí, ¿sí? Entonces no quiero que lo tomen a mal porque de hecho tu niño interior es muy requerido en la crianza de él, pero no como tú lo ves, o sea, no para demandarle, no para hacerle berrinches, no para exigirle que haga lo que tú no hiciste o no cumpliste, sino por ejemplo para incluirlo en actividades más creativas con él. Hay veces que los niños no necesariamente requieren hacer exactamente lo mismo que otros, pero si tú desde tu niño dices, no, a mí me dijeron, a mí me inculcaron o yo no hice nada para cumplir mi sueño, entonces yo quería ser cantante y tú vas a ser cantante, por poner un ejemplo, esto puede pasar de muchas formas, yo les voy a inculcar a mi hijo desde ahí y yo creo que estoy siendo adulta solo porque tengo más edad o porque lo mantengo porque yo soy la mamá o el papá, porque esto pasa mucho también. ¿Qué tanto estás tú ejerciendo ese rol desde ahí? Tu niño puede servir en efecto para ser su compañero, para incluso a veces enseñarlo desde ahí. Hay veces que los niños no te entienden desde tu parte adulta y tienes que jugarle al niño para poderle llegar, para enseñarlo a meditar, para enseñarlo a que use su creatividad, su imaginación. Hay muchas formas de usar tu niño interior, pero no como tú posiblemente te encuentres ejerciéndola y que no eres consciente. Y por eso me abro a compartir la información contigo, porque esto lo percibo mucho en consultas y a veces no ni siquiera en consultas, en el día a día con personas que son padres, jóvenes, mayores, lo que sea, incluso en mi propia familia. Si tú te encuentras educando a tu hijo desde lo que tus padres no te dieron, también hay un gran problema.
Porque yo requiero hacerte consciente el día de hoy que el tiempo o los tiempos de tus padres no son los mismos tuyos y menos los de tus hijos en este momento. La información que te dieron tus padres no es la misma que a ti ahorita posiblemente te esté sirviendo y menos que posiblemente le pueda servir a tus hijos. Entonces, hoy por hoy, mucho de lo que requieren los padres es abrirse, es tener una mentalidad expansiva para poder comprender a estos niños. De hecho, muchos de estos niños vienen a quitar, cambiar, destrozar estructuras de padres, porque vienen tan distintos y son tan diferentes que se dan cuenta que toda la información que yo tengo, que me enseñan, que voy a los médicos, que voy para acá, que voy para allá, no me está funcionando. Lo que me enseñaron a mí no me está funcionando. Lo que yo sé no me está funcionando. Y pueden entrar en caos los padres porque lo he visto. Esto obviamente hace que los niños también tengan crisis porque perciben muchos. De por sí todos somos unos Bob Esponja energéticos, que esa es otra, mucha gente no lo cree. Pero los niños, desde que nacen hasta los 8 añitos, son más Bob Esponjas energéticos. Ellos absorben demasiado. Entonces, tus limitaciones, tus miedos, tus creencias, tus experiencias, todo eso ellos lo están viviendo, sobre todo en esa faceta donde tú los estás enseñando y donde les estás inculcando cosas a raíz de que yo soy el adulto que tiene que. Y a veces ese adulto no está siendo tan consciente de lo que está transmitiéndole al niño que a veces puede estarle incluso interfiriendo dentro de su evolución distinta. ¿Qué es lo otro importante a concientizar? Oye, ¿cuánto lo estás tratando como inútil, indefenso, bruto, no sabe, es muy pequeño, le falta, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces al día te percibes repitiendo lo mismo o lo comparas? Si otros son, si otros no son, si otros hacen, si otros no hacen, si dejan de hacer, si no deja de hacer, ¿sí? Porque hay personas que pueden llegar a ese tipo de agresividad, de llamarles bruto o lo que sea. A veces le pueden estar educando hasta bullying de forma inconsciente y no se dan cuenta. Son niños más sensibles, más perceptibles y tampoco se dan cuenta. Entonces a veces, como quien dice, el enemigo está en la propia casa y no se dan cuenta. Y todo esto lo percibe el niño dentro de su desarrollo, no se dan cuenta. Entonces todo es a raíz de yo soy el adulto, yo soy el que educo, yo soy el que hago esto, yo soy el que hago aquello. Pero no necesariamente siendo tú el adulto te hace tener más conciencia, sobre todo con estos niños. Estos niños tienen tanta información y tienen tanta inteligencia que a veces hasta vienen a enseñarte a ti como padre, pero si tú tienes ese ego tan arriba, tan alto y ese punto de vista sobre todo al decir yo soy el adulto y yo soy la que te tiene que enseñar o el que te tiene que enseñar y me tienes que hacer caso por esto y por aquello, ahí hay muchas limitantes, no solo como adulto, sino incluso también hacia tu niño interior. Y ejerces tanta barrera que no te permites ni siquiera hasta un cambio que te podría hacer a ti muy beneficioso. Entonces, que tú percibas a tu hijo solo porque sea menor o porque no tenga la edad o porque tiene que seguir aprendiendo lo que sea, a estos niños especialmente, repito, ya les estás colocando una etiqueta de que no sirven, son brutos o lo que sea, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Y esto también les afecta muchísimo en todo su desarrollo, que tomaría comenzar a ver a los niños como una potencia, como la gran potencia que son. ¿Qué tan consciente eres de que incluso pueden traerte información que tú estás requiriendo y que tienes muchos años en un mismo nivel evolutivo que ellos vienen a cambiarte, que ellos vienen a hacerte el shift que tú no has querido ni has elegido hacer y que te estás negando a hacer solo porque le estás programando de que es inútil, de que es menor, de que no puede, de que esto o aquello? Por eso comento que estos niños vienen a desestructurar muchas cosas en los hogares para que estos padres puedan finalmente decir, ok, yo me abro a algo distinto, tengo que comenzar a aceptar cosas que posiblemente antes no he aceptado, no lo pensé aceptar, no quería o lo que fuese. Estos niños vienen también a mostrarte incluso tu propia humanidad. ¿Quién estás siendo tú? Tu propia humanidad y tu propia esencia. Y aquí entra un poquito los roles de la familia, el orden sistémico. A veces en las familias hay muchos desórdenes.
Y cuando hablo de desórdenes, en general en la vida, pero en las familias, en los núcleos familiares, hay veces que el padre no está ejerciendo ese rol, la mamá no lo está ejerciendo, o hay intercambios, ¿no? La mamá tiene más em, rol que el papá. Si hay hermanos, pues entonces están intercambiados, o en su defecto los hermanos son los papás de los papás, en fin. Cuando este tipo de cosas pasan, los niños vienen a cambiar, a balancear, a hacer que eso se mueva y yo ejercer lo que tengo que ejercer y comenzar a hacer y reclamar lo que no he estado haciendo consciente desde hace mucho tiempo. Hay veces que los padres dicen, yo soy tu papá, yo soy mayor que tú me tienes que hacer caso a mí porque yo sé más que tú. Y hay ocasiones en las que estos niños también vienen con mucha sabiduría. Bueno, no hay veces. Todos estos niños que están viniendo del 2020 para acá, a mí me pasó y soy del 90, y ahorita lo percibo mucho más con los niños que tienen una maestría y sabiduría tan grande y tan enorme que a veces los familiares y los padres no lo saben apreciar y es porque tienen mucho ego y muchos puntos de vista en torno a lo que les han dicho que es o no es la paternidad, cómo es ser un supuesto buen padre o no, que no dejan entrar esa información que les traen sus hijos. ¿Quién estaría haciendo si comienzas a percibir, a recibir mucho más esa diferenciación que traen estos niños para ti? La clave es el autoconocimiento. Hay personas que con esto no van a resonar mucho porque sobre todo este clan, hay un gran clan de padres que dicen, yo no le acepto consejos a quien no tiene hijo porque no sabe lo que es tener hijo. Una cosa es la experiencia, que es lo que en teoría a ti te la da el tener el hijo, y otra es la conciencia que pueden estar aplicando esas otras personas que posiblemente no sean padres, pero que pueden estar ejerciendo tanto autoconocimiento y conocimiento en general de cómo es la funcionalidad de los roles en los órdenes sistémicos, etcétera, etcétera, de la vida, que pueden complementar, ¿ok? Complementar tu experiencia como padre. Entonces ahí también hay un gran punto de vista, porque es como que, bueno, si tú no eres padre, no me digas ni pienso escucharte porque esa persona te está hablando a raíz de su rol consciente, ¿ok? Desde su historia, niño y rol consciente de adulto, que son tres roles que tú sigues teniendo y que son tres roles tan importantes que están dentro de cómo tú ejerces la paternidad. Entonces hay una gran inconsciencia que usualmente los padres no se dan cuenta a la hora de decir yo no voy a prestarle atención a quienes no son padres porque simplemente no saben, ¿ok? La clave es precisamente también eso. Una paternidad consciente se abre o se le da paso cuando tú te permites como persona comenzar a autoconocerte. Porque tú ejerces la paternidad desde tu niño interior, desde tu propia historia, y a raíz de ahí estás educando a tu hijo. Cuando tú como persona empiezas a autoconocerte, esos roles van a tener un movimiento de conciencia, vas a estar cambiando y por tanto vas a tener más flexibilidad incluso con tu hijo, porque lo vas a estar percibiendo desde muchos roles, porque eso suele pasar mucho. Cuando entran a la paternidad se olvidan del resto de los roles. No lo tienen presente, no todos, pero no tienen esa conciencia de que, ok, esto es un rol más, sino que todo se le vuelve un caos y entonces es caótico y se dejan llevar por el estrés y muchas cosas surgen. Y dentro de todo eso que surge hay mucha inconsciencia y anticonciencia que están viviendo y que sus hijos lo están recibiendo y no se están dando cuenta. Hay personas que dicen, no entiendo qué tiene que ver mi niño interior aquí. Yo no tengo nada con mis padres, yo esto, aquello. Miren, hay tantas cosas inconscientes que a veces no nos damos cuenta. Si nosotros incluso tenemos relaciones de pareja que se ven muy marcadas a raíz de esos roles de nuestros padres, mucho más en la de paternidad que tú estás ejerciendo, ¿ok? Si tú tienes puntos de vista con lo que recibiste en casa o lo que viste en casa de tus padres o de tus abuelos o incluso de otras personas o tienes puntos de vista sobre lo que es o puede hacer la paternidad por la sociedad o tienes en su defecto mucha frustración porque supuestamente fue un pelón y tú no lo querías y el papá es así o la mamá es asado, ahí hay mucha inconsciencia y a raíz de esa inconsciencia tú creas y estás formando, educando otra vida que es la de tu hijo. Entonces, cuando tú no tomas la conciencia de eso, tú estás educándole a tu hijo eso. Y no necesariamente estás ejerciendo un rol de padre o madre
consciente porque no estás siendo consciente ni siquiera contigo mismo y con tu historia. Y eso hace que obviamente también los niños puedan estar teniendo experiencias consigo mismo un poquito traumáticas porque se sienten muy errados. De hecho, los niños que yo he atendido al día de hoy, entre adolescentes y niños, que he podido percibirles, no solo hablar, sino percibirles a raíz de otro tipo de terapias energéticas y esto, son niños que tienen muchos puntos de vista y muchas frustraciones tan pequeñitos que ni siquiera son de ellos y por eso es que muchos acuden a querer suicidarse o a querer buscar, porque también estos niños tienen más habilidades psíquicas, irse o escaparse a realidades alternas o ilusorias, por decirlo de alguna forma, y son niños que luego son diagnosticados con otros diagnósticos solo porque la parte humana aquí científica se los dice y no necesariamente es eso. Otro dato súper importante es cuánto estás respetando la esencia de tus hijos. Hay niños que no vienen a hacer para nada lo mismo, incluso las mismas profesiones que tienen años estando. Vienen a innovar, vienen a hacer posiblemente las mismas profesiones, pero completamente distintas porque están innovando. Y si entran en, vamos a decir familias, pero también padres, un entorno en general donde no va con esto, donde critican, enjuician, se burlan, hacen bullying, se dejan llevar por otros puntos de vista de otros niños, los comparan y no sé qué, y no les dejan ser, les violan su esencia, incluso su espacio, son niños que van a crecer además de frustrados, con hiperactividad, con ansiedad, van a traer más bullying, no van a ser aceptados por la sociedad, van a buscar excluirse porque ya están siendo excluidos por su entorno. Eso es mucho de lo que está pasando ahorita. Suicidios, bullying, ansiedad, hiperactividad, depresión, todo este tipo de diagnósticos que hay a montón, incluso autismo, entre otros diagnósticos, están siendo tomados únicamente porque esos niños no están siendo respetados, su esencia, su diferenciación, están siendo juzgados, están siendo excluidos de muchas formas, no entendidos específicamente y no se dan cuenta. Entonces, ¿cuánto estás dejando ser a tu hijo? ¿Cuánto le estás respetando su esencia? ¿Cuánto le estás dando esa aceptación de inteligencia y diferenciación que vienen y esa facultad de que puedan elegir hacer todo de manera completamente distinta, sin necesidad de señalarlo porque no lo hace igual que otros? Esto a veces también puede pasar porque hay padres que quieren, a juro, encajar en una sociedad de cierta forma solo por no ejercer el cambio o ser distintos o porque ser distintos o cambiarles puede como craquear incluso su propia realidad. Pero no es tan grave como parece. Pero sí tienen que buscar alternas soluciones que no necesariamente van a ir por la vía tradicional. Eso también es muy importante y sobre todo actuar como un equipo, padres, hijos y en el entorno. A veces no vas a tener la ayuda al 100% del entorno, del resto de la familia, pero recordemos que cuando somos padres, creamos un hogar, ya hay cierta exclusión del resto y lo que cuenta eres tú, tu pareja y tu hijo, por decirlo de alguna forma. Entonces, también hay que tener mucha compenetración como equipo para saber llevar todo este proceso y hacerlo completamente diferente y más armónico y consciente. Por último, debo decir que a estos niños también les gusta lo distinto en cuanto a la forma del estudio. Son niños que no necesariamente te van a querer estudiar como tú lo estudiaste, como lo estudiaron tus ancestros, etcétera. No, son niños que incluso pueden no querer estudiar dentro de la escuela como la conocemos, colegios, universidades, etcétera, sino que puedan querer crecer con otro tipo de educación, cursos, viajes, habilidades distintas y no necesariamente van a ser brutos, porque esto es otro punto de vista que tienen. Tú tienes que estudiar y tienes que graduarte porque yo no lo hice o porque es así o porque es el deber ser. No. ¿Cuántas personas en el mundo sin títulos son grandiosos genios el día de hoy? Hay mucho que traen aquí y aquí, sobre todo en el corazón, que no necesitan tanta información. Entonces, también en qué
colegios, universidades o establecimientos los estás metiendo donde no se sienten ellos? ¿Y de qué otras formas podrías encontrar en donde ellos puedan ejercer posiblemente ambas o llévalos a lugares distintos? Incluso la misma medicina no necesariamente le va a servir la convencional, no necesariamente van a requerir medicinas. Son niños que están regenerando muy rápido. También son niños que quieren comer distinto. Son muchas cosas que traen diferentes y que a veces no son entendidos porque vienen a cambiar completamente la estructura de todo, pero simplemente requieren es más entendimiento, concienciación y apertura. Si los padres son muy herméticos, va a ser muy caótico para todos como núcleo familiar. Así que, ¿qué tomaría? Comenzar a hacer la conciencia contigo como padre, contigo como individuo primero, para que ese rol de padre cambie, comiences a abrirlo y a tener más armonía con tu hijo y comenzar a educar a ese niño que vino ya completamente diferente como es, aceptarlo, honrarlo, abrazarlo y apoyarlo en todo lo que requiera, en toda su diferenciación.